Hay algo curioso de los seres humanos. Todos decimos que queremos avanzar, pero cuando llega el momento de cambiar, aparecen las dudas. Lo hemos visto en la tecnología, en los negocios y también en la forma en que nos movemos. Por eso me parece tan interesante lo que está haciendo Changan, una marca que hoy está liderando una de las transformaciones más importantes de la industria automotriz, la electromovilidad, con soluciones híbridas, enchufables, eléctricas y de rango extendido. Está demostrando que innovar no es solo crear tecnología, es hacerla accesible para las personas, porque innovar no es esperar al futuro, es ser parte de él. Súmate a la revolución Changan. Ta tan ta tan tan ta tan pa 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 pam pam pa pam. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga le da la bienvenida. En el día de hoy quiero agradecer a Changan la oportunidad de tomar un tema que realmente a mí me nace, lo encuentro lógico y único. Y está dentro de los mensajes que les mandamos a ustedes permanentemente. La mejora continua. Con Alexis Solar Briceño. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bien, tú, Olga, ¿cómo estás? Un poco resfriada de repente, casi como alérgica, algo tengo, así que si voy a estornudar o toser en la reunión, bueno, discúlpame. Cuéntame, Alexis, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Alexis Solar Diseño? Bueno, este personaje se fue construyendo con el tiempo. ¿Ya? Este fue un niño que a los 18 años comenzó a trabajar en un trabajo temporal, que encontró un trabajo de 6 meses que duró 28 años. Eh, Llegué a Transbank y eso me permitió ir desarrollándome en lo profesional después del hacer. Entonces, cuando hablamos de la mejora continua, no hablamos de una metodología particularmente que existe Claro. precisamente de la cultura nipona, sino que la mejora continua es el tratar de superarse cada día, el avanzar, el aprender, el corregir. Y eso lo fui desarrollando a lo largo de estos 28 años profesionales, creciendo. Oye, cuéntame, y esos 28 años, bueno, pues si tú me estás hablando de Transbank, fuiste evolucionando y acompañando a Transbank Absolutamente, en su, o sea, ¿podrías visualizar qué era Transbank cuando tú tenías 18 años? absolutamente. El tema de la cronología entrando en gigante es un mundo. Yo llegué a Transbank cuando estaban las tarjetas de crédito, se pasaban a través de un imprinter. Sí, Donde habían plásticos, donde la transacción, hoy día hay un proceso que se llama backend, donde se procesan las transacciones claro. automatizadas. Yo conocí el backend donde tenía nombre. Tenía un Andrés Navarro, un Waldo Quesada, Romero Lago. Ellos eran el backend. Ellos recibían los vouchers que se la entregaba la banca. Ellos digitaban el tema de los montos que se estaban consumiendo, se ocupaban por cada tarjeta. Ellos hacían el proceso. O Ya, sea, o sea, tú mm, cuando, supongamos, yo iba a comprar, la persona pasaba esta etiquetita, ¿cierto? El que se pasaba se ponía la ujú, tarjeta, se hacía como un escáner que en el fondo era una copia en un vale. de la tarjeta y, oye, imagínate, ahora yo no pasaría la tarjeta para que me la copiaran, pero bueno, ahí la pasábamos y que se copiaba y ese papelito que quedaba es el que se iba a oficina, Sí, de la banca claro, y, de tal forma y que la ahí, banca lo llevaba a Transbank. o sea, tal como eran los cheques, que tú hacías los cheques, o Absolutamente. sea, el Era mucho. mismo, el mismo proceso del cheque en el Sí, fondo, pero imagínate antiguo, que el tema de la seguridad, el riesgo se llevaba con un boletín. Era un libro ¿ya? que tenían todas las tarjetas negativas, las tarjetas que tenían problemas. Ya, Entonces los clientes, o que eran los comercios de Transbank, lo que tenían que hacer para asegurar su transacción, su venta, era revisar el boletín si esa tarjeta estaba. Si no estaba, imprinteaban la transacción. Y una vez que tenían 50 transacciones, hacían un vale resumen y el banco con eso lo enviaba a Transbank. Y llegaba un vale resumen que decía, tengo 50 vouchers,
por 1 millón de pesos y abajo venían todos los vouchers que sumaban 1 millón de pesos y eso llegaba a Transbank, a la oficina de Transbank y en Transbank se digitaba eso. Entonces era todo un Ah, proceso manual, o todo el tema sea, de contact center era muy potente porque había una ejecutiva, los autorizadores eran, imagínate que cuando yo llegué las máquinas teníamos modelos Verifone, Hypercom, que eran distintos modelos, lo único que hacían era transmitir una señal de autorización, punto. Después fue evolucionando a que no solamente te autorizo, sino que te entrego el voucher. Y eso fue ya como ya era lo la mágico, evolución. la evolución. O sea, vamos en la mejora continua. Y no se trata de hacerle publicidad a Transbank, ni mucho menos, pero a través de esa organización podemos aprender Absolutamente. cómo vamos pasando cómo ha ido evolucionando esto. A ver, avancemos un poquito en los años. Ujú. Después, ¿qué es lo que hacía? Mira, partiendo de esa base que yo llegué Ya, a estos primeros 6 meses, era ordenar los contratos de los perfecto, clientes que no estaban regularizados y se ordenaron. Sin embargo, una de las cosas que yo tenía era como hambre de crecer. Yo venía de un colegio técnico, estudié en un colegio perfecto. técnico de programación en computación. No quise buscar trabajo ni en un de cajero de supermercado, ni de guardia, que es como lo típico, como el estigma que tienen en la En época. la época, porque ahora, Exacto. Y yo me fui a tirar currículum y me metí de la banca. claro, Ese currículum que decía nombre, dirección y no tenía más que el estudio, que era un claro, colegio técnico. Así llegué a Transbank y en esta evolución yo lo que quería era crecer. Y paradójicamente yo llegué a un -2. Estuve 2 años en un -2, donde no había ventanas, luz, la luz natural no existía, donde estaba en jaula. ¿Por qué? Porque los contratos eran riesgosos, que la gente tuviera acceso a ellos. ese era el sistema de seguridad, Y yo digamos. estaba en jaula, pero eso no mermaba un poco el tema de las ganas de salir. Y en esa evolución fue mostrar qué es lo que podía hacer. Y ahí viene el Perfecto, tema de, como insisto, del hacer. Yo tengo un eslogan que se llama Facta non verba, hechos, no palabras. ya. Facta non verba me ha marcado desde chico y eso es el que me permitía mostrarme. Me llevo de un -2 a un 9, fue un crecimiento. Ay, viste la Eh, luz, literalmente. empecé a trabajar con luz y eso ya era emocionante. Y dentro de ese Y proceso, estudiando, estudiando, siempre claro, estudiando. Yo ya, al principio partí con la administración informática, no me gustó, después me fui con el técnico de administración de empresas. Ahí yo dije, terminé un técnico de administración, vengan a mí los cargos porque quiero crecer. No, no fue así, no no, pasó, no fue así. no pasó. La realidad era que uno tenía que mostrar mucho. Me fui en el área de operaciones, conocí todo lo que se pasaba en el área de operaciones, por eso te digo la historia del imprinter, conocí a las personas. Después llegué al mundo donde me hice cargo de toda la operación de red, de todos los POS, ya la tecnología más ya implementada, donde el servicio ya era más de gestión. Ya, y ahí ese cambio, ya cuando empiezas tú a darte cuenta que cada vez es menos el hacer físico, pero empieza más a movernos la cabeza. Absolutamente. ¿Cómo se nota eso? En el papel. Yo en mi escritorio los primeros años tenía lleno de papeles, Sí, contratos que tenía que escribir, y a medida que fui evolucionando, el papel se fue desapareciendo, porque ya, empezaba a desarrollarse la cabeza. El tema del gestionar, ya cuando estaba a cargo del servicio de red, no tenía un equipo, tenía proveedores a cargo. Y perfecto. ahí tenía que estar a cargo de todo lo que era instalaciones, retiros, fallas, seguimiento de contrato con el proveedor, multas. ¿Y eh, cómo evoluciona Alexis después de esta industria? ¿Por qué te sales de ahí? ¿Por qué qué te hizo clic? ¿Qué me hizo clic? Todos los veranos. Todos los veranos tenía la necesidad de crear. Yo soy mucho del hacer, me gusta trabajar con madera, me gusta el hacer con mis manos, el construir. Ya, Eso también pasa con mi familia, el tema de que ellos, los míos, vayan viéndome a través del hacer, ellos vayan aprendiendo, porque no lógico. aprenden de las palabras, ellos aprenden imitando. Y en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Y descubrí en un curso, en un diplomado que hice de mejora continua, de Kaizen Lean,
Ay, Eh, que me y- encanta eso. sí, y ahí fue cuando descubrí, yo dije, wow, esto que yo Kaizen. el Kaizen, la mejora continua, precisamente era descubrir que todo lo que yo ya había hecho naturalmente, había un método que Mm, estaba construido que lo podía conectar, que lo podía ordenar. Y ahí fue por el primer clic que hice, dije, oh, acá se Hay puede otro implementar, camino. hay otro camino, porque también aprendí a través del hacer que las metodologías son un camino, no son tu ruta, Lógico. es un acompañamiento, es un apoyo. Y eso se confunde, y eso también me llevó a pensar y estar donde estoy. Precisamente las empresas creen y pretenden que una metodología te va a cambiar el mundo, te va a cambiar la cultura, te va a cambiar la forma de hacer las cosas y no es así, porque las metodologías las llevan las personas, la cultura empresarial, la cultura de las personas, y ahí se confunden mucho. Mm. O sea, entraban siendo una empresa Great Place to Work, de las más relevantes de la industria, era preponderantemente la industria, siempre se caía en eso, en el tema de creer y pensar que estas metodologías iban a transformar la cultura de Transform. Y Ya. no, la cultura de Transform no se transformaba, eran las personas las que hacían la cultura. Y ahí es donde la metodología me acompañó. El tema del Kaizen Lean, empecé a decir "Sé que esto me gusta", y después hice un diplomado de coaching, PNL. Ya. Y cuando hice el coaching PNL, que es lo que hacía yo dentro de la mejora continua, me auto-coaché. Me hice preguntas duras. ¿Qué pasaba todos los veranos? Siempre todos los veranos creaba algo, llegaba a la oficina y se me olvidaba. Después al año siguiente creaba otra cosa y se me olvidaba porque llegaba a la oficina. O sea, tú tenías algo que te estaba gatillando, Siempre. pero no, no procedías. Ahí sí que no hacías. Exacto. Exacto. ¿Ah? Y después cuando hice el coaching, me hice las preguntas duras, las preguntas difíciles, Ya. las preguntas que tenían que responderse con el hacer. Ya. Y ahí fue cuando decidí después de 28 años renunciar. Renunciar y decirse que yo me quiero dedicar al coaching. eh, de una manera distinta. En el coaching, generalmente el mercado siempre está con muchos psicólogos y sociólogos. Hay un poco porcentaje, yo diría que entre un 10 y un 15% de coaching que son eh, otro tipo de carrera, contadores, financieros, ingeniero comercial como yo, eh, donde mi visión era distinta. Bueno, esa es la gracia de que de tu aprendizaje, la visión que tiene es distinta como para poder ayudar. Eso, el coaching depende de dónde, desde dónde nace, en qué te puede ayudar a los demás. Absolutamente, y eso te ayuda también a tener tu sentido un poco más despierto, más conectado, porque la vivencia y la experiencia son muchas. Entonces, cuando hay problemática, el entender al equipo te hace que el lenguaje sea más común, sea más fácil de entender. Cuando te dicen, oye, sé que no, yo tengo problemas con las reuniones, y tú decís, ok, esto es mejora continua. Sí es simple, pero nosotros no la vemos. Es como estamos en la vorágine del avanzar. Estamos en el día a día. Es que eso es tan típico que cuando estamos en el día a día no podemos mirar así. Yo siempre trato de decirle a los alumnos que hacen esto MBA y qué sé yo, mira, esta es tu oportunidad de mirar por primera vez la organización desde arriba, mirarte a ti en el escritorio, porque es una visión de dron, le digo yo. Entonces, ahí puedes mirar desde otra perspectiva. Y pucha, que nos falta salir de esa perspectiva, ¿eh? Salir del escritorio, digamos, Absolutamente. De hecho, yo creo, yo siempre hablo del freno de mano. del Yo freno siempre de mano, hago ya. la analogía del auto. La única vez que tú ya no tocas nada en tu auto es cuando tú pones el freno de mano. Mm. Freno de mano tú puedes conectar las luces, apagar el motor, bajar la radio. Tenemos Y- un vecino que está ladrando. sí, está enojado con el tema del auto. Sí, dijo que me pusieron el freno de mano. El freno de mano. Y de hecho, para mí esa analogía es súper relevante. Porque muchos hablan del bosque, cuando estás metido dentro del bosque y tienes que aprender a mirar. Yo le digo que para mí es el freno de mano, el parar, el detener, el que todo se congele. Ya, y a ver, y Alexi cambió a este coaching desde la perspectiva de un ingeniero comercial y
eh, estás en la consultoría, acompañando empresas para la mejora continua. Eso es. Sí, así es. Y empresas o personas también. He hecho coaching a personas. Ejecutivo me refiero. No, he hecho coaching a personas, pero principalmente los coaching han sido más de apoyo, de ayuda. No, no han sido. Ya, no han eh, sido Son más honorem. Ya, De repente veo que alguien lo necesita y lo puedo ayudar con el coaching, se ayuda. Es el perfecto. más coaching vivencial. ¿Por qué? Porque los que me han pedido coaching dicen tengo un problema y llegan con el tema del crecimiento laboral, como me han visto a mí Claro, que yo he crecido, entonces como que ven más como una mentoría, que yo le digo que la mentoría también que yo hago, que también soy diplomado, hago mentoría de desarrollo, no claro, mentoría de patrocinio, que es la más lógico. común, la más conocida. Entonces, yo lo que llevo a preguntar es qué es lo que quieren cambiar. Muchas veces ya llevo la analogía también del frasco, ese cuando viene el producto bien etiquetado, con su ingrediente, con una bonita forma, un tarro bien presentado. Sin embargo, el interior es el que tiene problemas. Las consultorías de coaching personales que he hecho me han llevado a descubrir que el trabajo primero es con la persona, no con el profesional, Ya. porque los profesionales como que quieren, tienen el hambre de crecer también o lo que sea, pero no se responden cosas que son básicas. ¿De qué soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es mi propósito? Oye, y eso, Alexis, ¿cómo te ha llevado al plano de esta consultoría? Eh, ¿Cómo te encuentran las personas? ¿Cómo te busco si yo necesito una consultoría? Porque tú le haces a pequeñas empresas y a grandes empresas, ¿cierto? Sí, hoy día tengo a través de un partner que tengo que se llama ITBIS, que es una empresa de desarrollo. No, 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 no logro escucharla bien. ITBIS, It, ITBIS, ITBIS, it ITBIS, this, ya, ITBIS. Es mi gran partner que, por ejemplo, me ha llevado a hacer talleres en Toyota. ya, Ya a través de ellos he llegado al equipo de Toyota, donde ahí he podido implementar precisamente lo que yo busco. Que en Toyota, que trabajan con Kaizen, sí, obvio. me ha tocado trabajar con el equipo de desarrollo y decirle, hey, adaptémonos, no busquemos, no sigamos la metodología. En un equipo de desarrollo particularmente trabajan no solamente con el Kaizen, hoy día los equipos de proyecto trabajan con la agilidad y ahí es donde se confunde mucho el tema de la agilidad como metodología, como método de trabajo, a una estructura de trabajo. Y son rígidos muchas veces. Y me tocó en Toyota particularmente hacer esas declaraciones, decir, no, no, no. Están bien los ritos de la agilidad, que se llaman las daily, las retro, las planning. Sí, pero no tiene ni un sentido hacer una daily si no te está resolviendo a ti un problema. No O tiene sea, es llevar todo lo que son los métodos, los modelos, etcétera, al aterrizaje al forzoso, a la práctica, a la a simpleza. lo que está pasando dentro de tu organización. Sí, Yo creo que cuando uno habla de mejora continua, muchas veces piensan en grandes proyectos, así como que no, que vamos a cambiar el mundo y qué sé yo. Y la mejora continua es una cosa que es muy paso a paso para mí. absolutamente. De hecho, la metodología, una de las filosofías que dice es todos los días, en cualquier lugar, con todas las personas. Esa es la filosofía del Kaizen. O sea, cualquier cambio que yo haga es una mejora. Mm, Y lo que dice es cualquier pequeño cambio sumado hace un gran cambio. Eso es súper importante. La metodología, cuando tú me dices que todos esperan el cambio, ese es el error. Todos claro. esperan el gran cambio y demoran. Y el Kaizen te dice, no, 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 no. Si tú tienes un proceso engorroso que te lleva, haz un pequeño cambio. Pero ese pequeño cambio te puede, no sé, pues demandar media hora menos. Ya, pero y sumado son 2 horas y media a la semana. Y sumado en el mes son 10 horas. Y en el año, y eso por una persona. Mm. Multiplícalo. Entonces el Kaizen no busca las grandes cosas, los grandes cambios. Bueno, Alexis, cuéntame dónde. Bueno, tú dijiste que te podían ubicar en ITBIS.
Eh, Pero también tienes que tener otra, tengo mi consultora. Mi ya, consultora se llama Influir. 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 Muy bien. Influir. Tiene una marca que la encontré. A mí, yo sí soy una persona de fe, de creyente, y las cosas se cruzan en el Sí, momento correcto. Eh, y yo usaba Facta non verba como sí, nombre. pues. Y tuve un amigo que me dijo, no, Facta non verba no es vendible. Tiene que ser más simple, más fácil de... Y se me cruzó Influir. Influir una marca registrada, la tengo registrada, tengo mi dominio. Y yo dije, ¿cómo nadie ocupó Influir en Sí. mi tiempo? Si es tan... Ay, a ver, y La consultora entonces, Influir. influir. ¿Lo Es, busca? sí, influir.cl. Ya, influir.cl. Entonces, eh, se nos acabó el tiempo, Alexis. ¿Ah? Eh, pero mejoramos en muchas cosas, en pensar en la evolución tuya. Me encantó conocer esta parte de Alexis. eh, y yo creo que eso hace que muchas personas te vean como algo eh, que puede influir en la consultora Influir nos va a acompañar en algunos procesos. Bueno, Gracias, te agradezco enormemente, agradecemos a Changán, espero que nos vean en Spotify, en YouTube y si les interesa pueden compartir con sus amistades. Gracias. gracias Olga por tu invitación.